Bien chicos, buenos días con todos ustedes. Vamos a empezar con el desarrollo del tema número 12 que viene a ser funciones 2, ¿de acuerdo? La parte teórica y luego ya la parte de la resolución de los ejercicios. Atentos a ver chicos por acá. A ver, van a ver ustedes acá el punterito láser. Bien, tenemos acá primero operaciones con funciones, llamado también álgebra de funciones chicos. Para nosotros poder operar dos funciones, ¿de acuerdo? Dos funciones f y g, lo que tenemos que ver en primer lugar es qué es la igualdad de funciones. A ver chicos, para que dos funciones sean iguales, debe cumplir dos características. Miren, si yo quiero que f sea igual a g, entonces sus reglas de correspondencia tienen que ser iguales también. Desde luego que van a estar con ciertas modificaciones, pero tras operar tengo que llegar a lo mismo. Sus reglas de correspondencia tienen que ser iguales. Además, lo más importante es que sus dominios sean los mismos, ¿de acuerdo? El dominio de la función f tiene que ser igual al dominio de la función g. Ahora, adición, sustracción y multiplicación. A ver, si yo quiero un f más g de x, no es más que un f de x más g de x. Lo mismo para la diferencia y lo mismo para el producto, que sería f de x por g de x, ¿de acuerdo? Algo curioso sucede con lo que es en este caso los dominios. Miren, el dominio de las operaciones, tanto la suma, diferencia y multiplicación, el dominio viene a ser la intersección, ¿de acuerdo? De los dominios de las funciones a operar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con la división? La división tiene un caso especial, fíjense, f entre g de x es f de x entre g de x, pero sobre todo respecto al dominio. El dominio de esta función división es la intersección de los dominios, pero yo le voy a quitar el valor de x que haga que g de x sea igual a 0. Porque g de x abajo nunca puede ser 0. Entonces ese valor para x yo le voy a quitar a la intersección de los dominios para obtener el dominio del cociente f y g. ¿De acuerdo? A ver, composición de funciones. Ya saben ustedes que su definición en este caso o su notación es f o g de x, que significa f de g de x. ¿De acuerdo? F compuesta de g. Eso también es su nombre. ¿De acuerdo? A ver, si ustedes tienen acá una función g que parte de A hacia B, donde vale decir que esto de acá es el conjunto de partida y este el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Lo mismo para G, F, que va de B a C. Entonces voy a tener lo siguiente, fíjense, a ver, los elementos, vamos a imaginarnos que tenemos un conjunto, en este caso cuyos elementos son 1, 2, 3, 4. Tenemos otro conjunto cuyos elementos son 5, 6, 7 y 8, y mediante la función G, ¿de acuerdo? Miren, y acá voy a tener los elementos 1, 5, 9, 6, en este caso relacionados mediante la función f, ¿de acuerdo? Observen acá chicos, por favor, miren, atentos. ¿Qué pasa si yo en este caso relaciono este 1 con este 5? Y acá el 5 con el 9. ¿Qué significa? Significa que el f de g de 1 es igual a 9, ¿de acuerdo? Miren, el caminito completo, 1, 5, 9. Entonces, f compuesta de g de 1 es igual a 9. A ver, el caminito, mira, 2, 6, 1. Entonces, f compuesta de g de 2 va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Acá, compuesta de g en 3 va a ser igual a 6. Y f de g de 4, fíjense el caminito, empieza en 4 y termina en 5. Ahora, ¿qué sucede si tú quieres, mira, f de g de x? ¿Quién se empieza a graficar? G. Y al final, f. ¿De acuerdo chicos? Entonces este vendría a ser el x, este es el g de x porque está evaluado mediante la función g y esto sería el f de g de x. Ahora, el dominio, ¿ustedes cómo se van a recordar? Fíjense, el dominio de la composición fg viene a ser este x, ¿a quién pertenece? Al conjunto de partida del g, ¿cierto? Entonces x pertenece al dominio de g. Ahora, este g de x, ¿a quién pertenece? Al dominio de f, ¿de acuerdo? En intersección. Esta es la formulita para calcular el dominio de la función f compuesta de g, ¿de acuerdo? Ahora, tipos de funciones, hay tres, ¿de acuerdo? La función inyectiva, también llamado univalente o de 1 a 1. A ver, quiere decir que todos los elementos del dominio están relacionados con un único elemento del rango, ¿de acuerdo chicos? Entonces, miren, si ustedes tienen que A es igual a B, entonces f de A será igual a f de B, ¿ok? Donde A y B desde luego pertenecen al dominio de la función. Miren acá, en grafiquitos acá, mira, 1, 2, 3 y 4 son los elementos de este primer conjunto. Acá 5, 6, 7 y 8. Miren, la función f, ¿cómo va? El 1 con el 5, el 2, 6,
el 3, 8 y el 4, 7. Por acá voy a tener en este caso otro que va a ser la función g, compuesto por estos elementos, el 3 con el 1, el 2.4 y el 5.9. Y acá una última, que sería la h, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está relacionándose. 5 con 6, 4 con 6, 3 con 7. A ver, la definición me dice que cada elemento del dominio debe estar relacionado con un único elemento del rango. Entonces, fíjate bien acá. Los elementos del dominio de F, todos van una flechita nada más, ¿ve? Una parejita, ¿ya? Son fieles acá, ¿de acuerdo? Una sola parejita. Ahora vamos a ver en G. El 3 con el 1, sí, una sola parejita ahí. Este está solito, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Mientras los demás sean fieles, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede con H? ¿De acuerdo? Mira, en este caso, el 5 va en este caso con el 6. El 4 con el 6. Deben ser fieles, acá nada que compartan parejitas. No. Entonces, esta sí es función inyectiva. Esta también es función inyectiva porque están en parejitas. Esta no, porque no pueden, en este caso, compartir parejas, ¿de acuerdo? Ahora, gráficamente, ustedes pueden determinar una función inyectiva de esta manera. Miren, ustedes tienen acá esta primera y esta segunda gráfica, ¿de acuerdo? Miren, ustedes para que determinen que una función es inyectiva, gráficamente, tracen horizontales, tracen rectas paralelas al eje X, ¿de acuerdo? Trazamos por acá, ¿de acuerdo? Fíjate, acá, ¿cuántos puntos de corte yo tengo? 2. ¿Verdad? Acá, ¿cuántos puntos de corte yo tengo? 1. Para que sea inyectiva, solamente debe existir un único punto de corte a cualquier horizontal que yo pueda trazarle a la gráfica de la función. Solo uno. Acá tengo 2, ya fue. Si tengo más, peor todavía. Entonces, esta no es función inyectiva, pero esta sí es función inyectiva. ¿De acuerdo? A ver, la otra es la función suryectiva, también conocida como sobreyectiva o función sobre, también suprayectiva, ¿de acuerdo? Son sus otros nombres. Quiere decir que el rango coincide con el conjunto de llegada. O sea, al conjunto de llegada, todas las flechitas tienen que estar. Todas las flechitas tienen que estar relacionándose con un elemento al menos del conjunto de llegada. Fíjense acá, la notación es esta, de A hacia B. Aquí este es el conjunto de partida y de llegada. Este B es en este caso, el rango. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver, miren, el rango de la función f tiene que ser exactamente b. Miren, grafiquitos, acá, esta función, estos dos conjuntitos, y acá miren las relaciones, ¿ya? La función f, el 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5, y acá tenemos otra, que viene a ser la g, ¿de acuerdo? En este caso, el 5 con el 6, el 7 con el 8 y el 2 con el 6. Miren, la definición, en este caso, ¿cuál es? La definición es de que toditos los elementos del conjunto de llegada, toditos tengan pareja, ¿de acuerdo? Bueno, pueden ser fieles o infieles, no importa, mientras estén relacionados no hay problema. Miren, acá hay un solitario, no puede haber ningún solitario, ¿de acuerdo? Acá fíjese, toditos están relacionados, aunque este 6 tenga doble pareja, no me importa, yo no estoy hablando de inyectiva, yo estoy hablando de sobreyectiva, y para sobreyectiva, todos los elementos de acá tienen que estar relacionados, ¿de acuerdo? Toditos, acá este está solitario, entonces ya fue. Esta de acá no es función sobreyectiva, pero esta sí. ¿De acuerdo? Ahora, miren, una función biyectiva es aquella que es tanto inyectiva como suryectiva al mismo tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Listo, pasamos a la función inversa. Miren, la función inversa tiene que ser, para que tenga inversa tiene que ser biyectiva. ¿De acuerdo? Biyectiva. Entonces, acá inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Tiene que ser biyectiva, ¿de acuerdo? Y su inversa se denota con f a la menos 1, o como es común esto, f con asterisco. ¿De acuerdo? Eso significa función inversa. A ver, fíjense ustedes por acá. La función inversa de la función de x es la función identidad. ¿De acuerdo? Es la función x. Vamos a ver en este caso con grafiquitos acá. Tenemos la función al toque f. Miren chicos acá, algo importante. Si el 1 se relaciona con el 5, entonces ¿qué tendré? Que f de 1 es 5, ¿cierto? Pero en inversa quiere decir que la flechita tiene que estar al revés. O sea, la función inversa del 5 es 1. ¿De acuerdo? Acá, el 2 con el 6. El f de 2 es 6. F inversa de 6 será 2. El 3 con el 8. F inversa de 8 será 3. Y por último, f inversa de 7 será 4. Esa es la función inversa. ¿De acuerdo? Los elementos, los pares ordenados que conforman la función f son estos de acá. ¿Ya? El 1, 5, ya sabes, el 2, 6, el 3, 8 y el 4, 7, mientras los pares ordenados de la función inversa
serán al revés, ¿eh? Ya no 1, 5, sino 5, 1. Ya no 2, 6, sino 6, 2. Entonces ya no 4, 7, sino 7, 4. Esos son los elementos de la función inversa de f. ¿De acuerdo, chicos? A ver, pero gráficamente, ¿cómo nosotros lo determinamos? Fíjense, nosotros vamos a tener la gráfica de la función f, ¿de acuerdo? Tiene que ser, en este caso, biyectiva, ¿ya? Por eso no hay ninguna horizontal que corte en más de un punto, ¿de acuerdo? Eso sí, para que tenga inversa, miren, trazamos la función identidad, que es la recta f de x igual a x, ¿de acuerdo? Esa es la función de identidad, el ángulo de inclinación es 45 grados, ya tú sabes. Ahora, para que tú grafiques la función inversa, esta función identidad tiene que actuar como espejito, ¿de acuerdo? El espejito, y esta función se va a reflejar en ese espejito. Entonces, esa será la gráfica de la función inversa. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Entonces, esto corresponde, en este caso, fíjense, el dominio de la función inversa es igual al rango de la función directa, ¿ya? Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función directa. ¿De acuerdo, chicos? A ver, entonces hasta acá terminamos con la parte teórica. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a pasar a la resolución de los ejercicios. ¿De acuerdo?